todos los seguidores fieles en tu ciudad. Cuando oro por ustedes, es con gran alegría, porque sé que por más separados que estemos, estamos juntos. Estamos reunidos por las buenas nuevas que trae el Evangelio. Sin importar las adversidades que estés enfrentando ahora, sé que Dios completará su buena obra en ti. Mirando mi confinamiento, ¿será que disminuyó el impacto de las buenas nuevas? No, más bien ha causado que se extiendan mucho más lejos, alcanzando aún más personas. Así que estemos conectados en unidad, con un solo corazón, una pasión, un amor. Considerando el ejemplo que Jesús, el ungido, nos ha mostrado, que su mente se convierta en tu motivación. Él existió en forma de Dios. Sin embargo, no pensó en tomar la igualdad con Dios como su premio supremo. En lugar de eso, se despojó de su gloria externa. Se redujo a la forma de un siervo común. Se hizo humano. Se humilló y se mostró vulnerable, eligiendo ser revelado como un hombre, y fue obediente. Fue el ejemplo perfecto, aún en su muerte, la muerte de un criminal por crucifixión. Sigamos adorando a Dios con todo nuestro corazón. Ahí donde estás, levanta tu voz y cantemos juntos. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró.
puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Muy buenas noches nuevamente a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta sala de Contracorriente Historias de Escritorio. Déjenme, me pongo un poco más cómodo. Bienvenidos cada uno de ustedes. Y hoy tenemos el privilegio de presentar a nuestro compañero y amigo y hermano en Cristo, Ignacio. Él va a estar presentándonos el día de hoy el estudio. Al principio decíamos que todos tengan a la mano un lapicero, una libreta, porque hoy vamos a estar bastante activos y bueno, vamos a iniciar para que no se nos vaya el tiempo. Ok, perfecto. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Saludos, bendiciones a todos. Gracias por estar aquí un lunes más. Y pues bueno, gracias, William, por la bienvenida. Como ya lo comentaba él, hoy vamos a arrastrar mucho el lápiz, chicos. Ya basta ya de sentarse y solo escuchar. Hoy vamos a estudiar esta parte del material del módulo 2 de Contracorriente. Hay más actividad, entonces esperamos en Dios, ¿verdad?, que podamos hacerlo y poder transmitir y poder aprender de esta manera. Un poco más didacta y un poco más trabajo en equipo. Y pues bueno, como pudieron ver, el nombre del tema de hoy o de lo que vamos a estudiar el día de hoy es Primera de Pedro, ¿no? Es un estudio bíblico en Primera de Pedro. Y como subtema dice, viviendo bien entre los incrédulos, aplicando el consejo de Pedro. Entonces, bueno, hoy vamos a ver, hoy vamos a leer qué es lo que Pedro nos está diciendo ahí en su carta, ¿verdad? Pues bueno, vamos a contar. Bienvenidos también a los que van entrando. Esperemos no nos extendamos tanto. Y bueno, antes de comenzar, antes que nada, recuerden tener a la mano una libreta, papel, lapicero, pluma, su Biblia, ya sea físico o también en el celular, no importa, y sobre todo una actitud positiva para trabajar en equipo. El apóstol Pedro escribió esta carta a principios de la década del 60 después de Cristo, desde Roma. En esa época comenzó la primera gran persecución de cristianos bajo el emperador Nerón, la cual llevó finalmente a la ejecución pública de Pedro y Pablo a manos de los romanos. Muchos ya sabemos cómo fueron, ¿verdad? Estas muertes, las de Pedro y Pablo, ¿no? ¿Cómo terminaron? Bueno, Pedro escribe a todas las iglesias en Asia Menor, un área identificada en la actualidad como Turquía Occidental. Probablemente Pedro no conocía en persona a muchos de los cristianos en esas iglesias. Su carta es dirigida a todos, jóvenes, viejos, hombres y mujeres, esclavos y libres, de modo que su enseñanza aplica a toda la iglesia, no solo a algunos individuos o circunstancias en específico. La carta tiene 104 versículos y más de 100 menciones de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque es una carta que habla de cómo vive un cristiano, es profundamente teológica y de ese modo nos ayuda a entender los principios para nuestra propia vida. Y pues bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, una pintura del retrato de Pedro y en el mapa identificamos las áreas a las que va dirigida esta carta. El título es Viviendo bien entre los incrédulos. Los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy, váyanlo buscando, vamos a estar estudiando en Primera de Pedro, capítulo 2, al capítulo 2, versículo 11. Desde ahí empezamos, al capítulo 4, versículo 19. Pero tengo en la Biblia a la mano, todavía no empecemos a leer. Les voy a explicar de qué manera vamos a estar estudiando. Como pueden ver, como pueden leer aquí, la diapositiva nos dice, en grupos pequeños, trabajen el texto de la siguiente manera. En cada una de las secciones, aquí vemos la tablita abajo, ¿verdad? Nos dice, está la pregunta, ¿cuál es el principal de Pedro para interactuar con los
con los no creyentes, o sea, cuál es la principal instrucción. Entonces, vemos en la columna de izquierda, arriba dice instrucción sobre cómo vivir entre los no creyentes. Entonces, para contestar esa parte de la tabla, nos vamos a preguntar, ¿cuál es la principal instrucción de Pedro para interactuar con los no creyentes, según lo que nos diga el texto? Ahora, número 2, ¿qué argumento teológico da Pedro como base para cada consejo? Pues lo vamos a colocar en el espacio, debajo, en la columna que nos dice base teológica para esta instrucción. Ahí vamos a responder esa pregunta. ¿Qué argumento teológico da Pedro como base para cada consejo? Y para la tercera columna, que el nombre es aplicación contemporánea para nosotros. Ahí nos pregunta el autor, ¿puedes formular una aplicación contemporánea en tu trabajo para cada principio dado por Pedro? Entonces, de esta manera vamos a contestar estas 3 secciones de acuerdo al grupo de versículos que vayamos indicando. Entonces, vamos a tratar de trabajar en equipo, como les decía al principio. Vamos a estar trabajando mediante grupos pequeños para poder contestar en equipo estos 3 rubros, o estos 3 tópicos que vienen aquí en esta tabla. Hay una pregunta en el chat. Ok. De parte de Belén, dice, ¿cómo van a asignar los versículos? Allá vamos. Ok, no se me desesperen, ¿eh? Allá vamos. Ahora sí, Will. Dice, amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Estén sujetos a toda institución humana, por causa del Señor, ya sea al rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él para el castigo de los que hacen el mal, y para la alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actúen como libres y como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Sigo. Siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos, sí, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos, porque esto es aceptable, que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tener conciencia de Dios. Porque, ¿qué de notable hay si cuando cometen pecado y son abofeteados lo soportan? Pero si lo soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzgue con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados, porque eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de su vida. Y en esta vamos a encontrar estos grupos de versículos, ¿verdad? Vemos en la tabla que ya están identificados los versículos de 2, del 11 al 12, capítulo 2 del 13 al 17 y capítulo 2 del versículo 18 al 25. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Dice, en grupos pequeños vamos a leer y reflexionar y completar la tabla de acuerdo al grupo de versículos indicados. ¿Qué quiere decir? Que yo en mi equipo voy a leer Primera de Pedro 2 del versículo
11 al 12 y voy a contestar qué instrucción, o voy a encontrar ahí, ¿verdad? ¿Qué instrucción sobre cómo vivir entre los no creyentes estoy leyendo en ese versículo, en esos dos? De igual manera, voy a poder encontrar cuál es la base teológica para esta instrucción solamente para estos dos versículos. Y también le vamos a llegar a un acuerdo y vamos a darle una aplicación contemporánea para nosotros, de acuerdo al grupo de versículos. Y así lo vamos a hacer con el versículo del 13 al 17, con esos versículos. De igual manera vamos a encontrar una instrucción para vivir, vamos a encontrar una base teológica y vamos a darle una aplicación también para los versículos 18 al 25. Ahorita vamos La a base, pasar a grupos pequeños. Ajá. Nacho, la base teológica sobre el mismo texto. Así es, sí, conforme a lo que encontremos en el texto. No nos metamos a profundizar tanto, sino conforme a lo que el texto nos revele, esa base teológica ponemos ahí. Para los que ¿Ok? son nuevos, ¿sí entienden lo que es base teológica? Yo sí tengo duda sobre la base teológica. Vamos a leer de los versículos 11 al 12. Entonces, dentro de esos dos versículos, al final, ¿verdad? Podemos encontrar, nos dice, ¿no? Al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, la base teológica ahí sería, ¿cuál? Que glorifiquen a Dios. Exactamente, güey. Gracias. El texto nos dice que glorifiquen a Dios, ajá, en el día de la visitación. Sí. Prácticamente la base teológica es identificar más bien el objetivo del grupo de versos que van a estar. Por ejemplo, el primer grupo es del 11 al 12. Leyendo del 11 al 12, el objetivo de eso que Pedro nos enseña ahí es que al final del día glorifiquemos a Dios en el día de la visitación, que se glorifique a Dios. Esa sería como la base teológica para ese grupo de versos, para esos dos versos. Exacto. Entonces, también la idea es, por eso los vamos a mandar a grupos pequeños, para que ahí en equipo podamos encontrar juntos, ¿no? Las respuestas. No pasa nada si las responden mal. Les vamos a dar 7 minutos para esto. Se termina el tiempo y vamos a regresar a la sala general y entre todos ya comentamos, ¿no? Cómo nos fue. Así que pues, Will, ya puedes mandar por favor. Quiero saber si Adi te quedó claro con esto, ¿qué es una base teológica? Y si no, le podríamos pedir a Mario que nos oriente aquí porque es máster en teología. Sí, sí. Ok, entonces. Gracias. De hecho, Génesis nos comparte en el chat que la base teológica vendría siendo la creencia fundamental de la fe, hablando generalmente. Y sí, era lo que les comentaba, que es la creencia fundamental de lo que decían eso, o del objetivo general de lo que nos dicen esos dos versos, poniendo como ejemplo los primeros dos versos. Karen nos pregunta, y esas preguntas también vienen, me imagino que era su pregunta, y vamos a responder los 6 recuadros o solo 3, es decir, de los 3 versículos que colocan. Karen, es que ahí en la tabla están los grupos de versículos, ¿no? Entonces, de acuerdo al grupo de versículos, vamos a ir respondiendo los. Por eso, mi pregunta es, en los 7 minutos vamos a responder todo el cuadro. Otras cosas por las que a lo mejor no es ceder, sino luchar, ¿no? Entonces, ¿desde qué punto de partida podríamos decir todo el término de sumisión o qué sentido le damos a esa palabra, ¿no? Al hecho de sí, hagan conmigo lo que quieran, o al hecho de también sí, pero bajo un término de respeto legal y del margen de lo que se considera, pues, legal, ¿no? Y por esa parte, entonces me causa conflicto, pues, porque, o sea, al comparar la parte de cómo
es plasmado lo que Jesús sufrió. O sea, incluso era injusticia. Y entonces, pues sí me causa conflicto pensar en esa parte, ¿no? De la injusticia. Okay. Vemos también ahí un versículo que nos dice soportar aflicción y padecer injustamente por Cristo, ¿no? Entonces, qué poderoso es este versículo también, ¿no? Y cómo nos confronta. Porque como dice Karen, ¿no? Entonces, o sea, mis derechos, o sea, cómo vas a sobrepasarme, cómo yo voy a soportar que otra persona me esté haciendo daño, ¿no? Y realmente recordemos esa cosmovisión del primer módulo, ¿no? En dónde estamos nosotros, recuerden, en qué lugar estamos parados nosotros. Estamos dentro de una sociedad caída, una sociedad rota, y dentro de esa sociedad estamos nosotros como profesionistas. Y si se acuerdan de esos circulitos, ¿no? De cómo la sociedad, el entorno caído nos afecta también a nosotros como hijos de Dios. Entonces, las cosas van a estar así, atacándonos, ¿no? Pero nosotros tenemos que salir. Belén, ¿estás alzando la mano, Belén? Ok. Sí, que el versículo 23 hay algo que dice claramente, y dice, está hablando de Jesús y dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. En lugar de eso, dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, o sea que él encomendaba la causa a Dios. Entonces, cuando nosotros tengamos un detalle así en nuestro trabajo de que sabemos que no es justo, sabemos que eso no está bien, tenemos que hacer, lo primero que hacer es encomendárselo a Dios y que Él va a obrar de una manera en la que podamos tener justicia. Ok, bueno, vamos a leer un poco acá el chat. Cristo nos dio ejemplo de encomendar su causa al Dios que juzga. Y más abajo nos comenta Henry Magaña, no necesariamente dejar que hagan lo que quieran con nosotros. Es correcto, dado que la Biblia dice que nos apeguemos a nuestras leyes y nuestras leyes nos protegen. Muy bien, y también es muy importante, ¿verdad? Estar orando también por las personas que Dios ha puesto, ¿no? En esos lugares de gobierno. Y tal cual, Pedro está escribiéndole a personas que están en un exilio, y Pedro en esta carta hace mucha mención al Antiguo Testamento, a las personas que iban en ese éxodo. Entonces Pedro también le está escribiendo a personas afligidas, personas que están en persecución, personas que han perdido cosas, personas que han perdido posesiones. Entonces Pedro en este punto le está escribiendo a una iglesia perseguida. Y como leíamos en la introducción, tal vez muchas de estas personas Pedro no las conoce porque tal vez son iglesias nuevas, ¿no? Pedro no conoce a quienes está escribiéndole, pero Pedro está escribiendo en general y Pedro está escribiendo también a un pueblo perseguido. Entonces, imagínate tú que un pueblo perseguido está pasando mucha aflicción, mucha preocupación, y de pronto Pedro los invita, sométanse a su gobierno, sométanse a las leyes que los están persiguiendo, sométanse a sus amos, aunque los estén torturando, aunque los estén esclavizando, aunque les estén echando mentiras, ¿no? Entonces, es una carta, pues, muy impactante, ¿no? Que nos confronta, ¿no? Y entonces tú te pones a reflexionar, bueno, entonces yo como hijo de Dios, en mi trabajo, ¿qué estoy haciendo para llevar o poder soportar esas aflicciones que Cristo llevó? Pero ahora Pedro me invita a que yo también las lleve, ¿no? Que yo padezca esas aflicciones, que yo soporte aflicción y padecer injustamente por Cristo también nos invita, ¿no? Nos invita a eso. Y sí, como base teológica veíamos, Cristo sufrió por nuestros pecados dejándonos el ejemplo. Nosotros, Cristo murió por nuestros pecados, ¿no? Alguna aplicación contemporánea, pues ya veíamos, ¿no? Escuchábamos a Karen, pero escuchábamos más una parte positiva. Ahora quiero una parte negativa, escuchamos una parte negativa, ¿no? De que, bueno, pues yo no lo puedo soportar. Ahora,
¿qué aplicación contemporánea positiva puedo darle a estos versículos en mi lugar de trabajo? Pues pienso que el tiempo no cambia, no varía, ¿no? Que las mismas expresiones de opresión que hay en el pasado, de alguna manera siguen presentes. Tal vez cambian la forma, tal vez hoy ya tenemos que si los derechos humanos, que la CNDH, que si tú tienes problemas en el trabajo ya puedes levantar una queja y pues tal vez esté en espera mucho tiempo, pero pues ahí está, ¿no? Antes no lo había. Y creo que sí genera un aspecto de reflexión a mí en lo personal, como de valorar que a pesar de que hay situaciones difíciles en nuestras labores, en nuestros lugares de trabajo, con las personas con las que convivimos, tal vez reconocer y agradecer que hay cosas que han mejorado y hay oportunidades que están allí hoy en día y que podemos aprovechar. Y creo que hablando ya desde el aspecto de la fe, pues saber que hay alguien que aunque, o sea, confiar, que aunque a mí yo esté pasando un momento difícil laboralmente, hay alguien que no pasa desapercibida mi aflicción, que Jesús entiende cómo también yo puedo pasar momentos de dificultad porque Él los vivió y yo puedo descansar en esa esperanza, ¿no? Es lo que me hace pensar un poco este texto. Okay. Gracias, Maritza, por compartirnos esa parte. Y sí, espero y todos quisiera también lleguemos... aportar en la cuestión del contexto que se está hablando, viene hablando de Jesucristo y la crucifixión. A lo mejor sería un poquito forzado verlo del lado laboral y querer comparar un sacrificio tan grande, tan maravilloso, con un sufrimiento laboral, ¿no? A lo mejor podría ser muy vano quererlo comparar con lo que Cristo sufrió por nosotros, pero fue demasiado injusto que Cristo padeciera por nosotros. Él no cometió pecados, sin embargo tomó nuestro lugar. Y creo que esta es la base teológica, por eso les preguntaba si habían entendido bien lo que era la base teológica, para de ahí pues basarnos en lo contemporáneo, ¿no? En sí es someternos a Cristo en agradecimiento a Él, poder vivir una vida como la dice Pedro, ¿no? Una vida que refleje, que entendemos ese sacrificio del Señor, ¿no? Que éramos ovejas descarriadas, pero ahora Él nos está gobernando, nos está guiando y Él nos podrá ayudar en esos momentos difíciles de nuestra vida, ¿no? Precisamente en el área laboral. Pero no creo que hable mucho de las injusticias en el área laboral. Es mi punto, a lo mejor Mario tenga otro punto ahorita que haga su comentario. Pero sí sería esta cuestión sería otro tema muy amplio el hablar de las injusticias. Que podríamos platicar también, Karen, con todo gusto. Pero no creo que aquí se refiera tanto a esa parte, ¿no? Aquí es más como la obediencia al buen pastor. Bueno, es que se difiere un poquito con Gerson, aunque sí entiendo su punto de vista, pero si vemos el ministerio de Jesucristo como un trabajo, como una misión, un trabajo, entonces sí podríamos igualarlo, porque Jesucristo, de hecho, Pablo dice que sufrió injustamente, entonces podríamos igualarlo al trabajo, porque al final un ministerio es un trabajo, desde mi punto de vista. Ok, gracias. Gracias, Ángel. Mario, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, pues es que es un texto muy amplio, pero recordando el contexto del capítulo 1, que está hablando de que los cristianos son extranjeros y peregrinos, y Pedro los exhorta a no vivir con la meta de quedarse en esta tierra. Parece que esta siguiente porción también enfatiza en esa idea. Un versículo clave que me parece muy fuerte en toda esta porción y en esta discusión
está en los versículos 19 y 20. En esta versión, que es la Biblia de las Américas, dice así: porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y son tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. O sea, pues suena muy dramático, ¿verdad? Como de telenovela, pero los cristianos vinimos a sufrir a este mundo en el trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, y me parece que en el contexto de la carta es tanto juicio como bendición. Juicio porque las relaciones están rotas, ¿no? Por eso se nos exhorta a amar, porque no hay amor en el mundo y menos o sea, si no hay amor entre los cristianos o amor que nazca, que, no sé, tenemos que forzarlo, tenemos que seguir lo que Pedro está diciendo. La santidad no nos llega cuando recibimos a Jesús, ¿no? No nos aparece la aureola y todas las pasiones y los deseos carnales desaparecen de nosotros. No, es algo que tenemos que estar cultivando. Lo mismo en la cuestión de nuestras relaciones, y esto implica el trabajo también. Entonces creo que el principio acá es que el sufrimiento no es algo que nos debe sorprender, o la injusticia no es algo que debamos denunciar como si fuéramos inocentes, ¿no? Porque dice Pedro que es bueno si sufrimos por lo injusto, porque Cristo sufrió. Entonces creo que ahí entra la comparación y veo un punto medio entre lo que comenta Ángel y lo que comentó Gerson, de Cristo no sufriendo en medio. Mario, no escuché la parte que mencionaste acerca del punto medio entre el comentario de Ángel y el de Gerson. ¿Nos los podrías repetir, por favor? Con gusto. Que gracias. Cristo nos pone ejemplo al mostrar su cruz, sufrimiento en medio de este mundo quebrado. O sea, si su trabajo era morir en la cruz y nadie más va a poder hacer ese trabajo, pero creo que tiene que ver con este enfrentamiento al mundo donde las relaciones están rotas, que somos llamados sus seguidores a imitar su sufrimiento, o por lo menos la disposición a su sufrimiento, ¿no? No extrañarnos, pues, de por qué sufrimos, sino entender que es por causa de la injusticia de este mundo. Gracias, Mario, por tu comentario. Gracias. Adelante, Nachito. Pues muy bien, mis ovejitas descarriadas. Creo que nos da tiempo para la siguiente sección. Así dice Pedro, ahí está en el 25. Somos ovejas descarriadas. Ahora, la siguiente, Will, por favor, para entrar al capítulo 3. Sin miedo, dice Primera de Pedro 3, 1 al 15. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido, para que si alguno no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres, al observar su manera de vivir reverente y casta. Su adorno no sea el exterior con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios, porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a su propio marido. Así Sara obedeció a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han venido a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. Ustedes, maridos, de la misma manera vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vasos más frágiles y como a coherederas de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Actitud frente a la persecución. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan, pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos
y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Leímos esta parte de Pedro, ¿verdad? Tiene como título Deberes conyugales y una buena conciencia. Aquí dice responsabilidades en el matrimonio y actitud frente a la persecución. Esta versión es Reina Valera 2015. Entonces, vamos a volver a regresar a los grupos pequeños. Creo que este ya va a ser el último por cuestiones de tiempo. Van a ser otra vez el mismo tiempo, las mismas personas. Creo que ya le agarramos un poquito más a la dinámica. Entonces tratemos de responder con pequeñas ideas para que al regreso podamos comentarlas y pues poder dar una buena retroalimentación. Así que pues adelante, William. ¿Cómo les fue, chicos, con el capítulo 3? ¿Qué me pueden comentar? Porque dan 3 minutos nada más. Will, ¿sí nos puedes poner? Dimos 10. Dimos 15 minutos. Bien. Will, ¿sí puedes poner la diapo, por favor? Claro. Comenten, chicos, abran su micro. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con los versículos del 1 al 7? Creo que nos fue mejor que el anterior, el ejercicio anterior. ¿Por qué? ¿Por qué, Vania? Le agarraron la onda ya, ¿verdad? Sí, como que fue un poquito más rápido. Por ahí había una nota, ¿no? Que nos dicen que no nos distraigan. Dice, no se distraiga, perdón, con el pasaje del 19 al 22. Nos dice, el propósito de este es el sacrificio de Cristo. Inciso A tiene alcance total, hecho una vez y para siempre, incluyendo a las personas del tiempo de Noé. Inciso B tuvo el propósito de llevarnos a Dios con una conciencia limpia. Inciso C o 3 implicó su sufrimiento y muerte, pero ahora Jesús ha resucitado y está con el Padre. Ok, nada más ahí una pequeña nota. Entonces, ¿qué me pueden decir de los versículos 1 al 7? ¿Cómo les fue, equipo 1, 2, 3, 4? ¿Alguien? ¿Qué instrucción identificaron? Dar buen testimonio. Tener un buen testimonio en general. Dice, ten buena conducta en todo tiempo. Si la voluntad de Dios es que padezca haciendo el bien, serás llamado bienaventurado. Bueno, la instrucción... ¿Qué versículo lo sacaste, Ángel? Ajá, eso iba a decir. ¿Cómo? ¿De dónde está sacando eso, Ángel? Es que pues es leyendo desde el 1 al 18, porque se repite mucho buena conducta, justicia. Sí, pero justicia, específicamente ¿alguien tiene algo específicamente de los versículos 1 al 7 que ya es que nos habla de los deberes conyugales? Ajá, es que no habían puesto la tablita al inicio, antes de mandar a los grupos. Exacto, la división. Pero de todas maneras nosotros sí como que lo dividimos en las dos partes. Y en eso la instrucción que nosotros encontramos fue que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos que no creyentes, porque así ellas van a poder ganarlos para Cristo. Y a la mujer, eso le dice a la mujer, y que tenga una conducta casta y respetuosa. Y al marido le dice que debe amar sabiamente a su mujer para honrarla como a vaso frágil. Esas son las instrucciones que nosotros encontramos. Y la base teológica es para ganarlos en Cristo y que la mujer tenga un espíritu afable y apacible, porque eso es estima al corazón de Dios. O sea, a Dios le importa más nuestro interior, ¿no? Y eso pues se refleja en nuestro exterior, y en aplicación nosotros ahora lo aplicamos a cómo estamos viviendo en este mundo de tantos divorcios, porque prácticamente la mujer no quiere someterse al hombre y el hombre tampoco, pero también hay violencia. Entonces vemos que aquí nos dice que debe haber un respeto mutuo, un amor mutuo y someterse mutuamente para que pues puedan tener un buen matrimonio, y es algo que, por ejemplo, ahorita con todo esto del feminismo, pues las mujeres no lo aceptan o cosas así. Ok, gracias, Belén, por tus 3 comentarios. William, pasa porfa a la tabla.
para que los chicos se vayan ubicando acá. Alguien que nos quiera dar también un comentario para la aplicación contemporánea para estos versículos del 1 al 7, alguien que tenga algo similar a lo de Belén o algo diferente, alguien que quiera aportar algo. Sí, de los versículos del 1 al 7 pudimos ver la base teológica, bueno, que consideraba yo, que es la esperanza en Dios, basado en el versículo 5, sobre todo. Más que enfocarme en la cuestión de la relación matrimonial, fui a la base teológica de esperar en Dios. La esperanza en Dios, pues te ayuda a poder vivir de una manera agradable a Dios como ovejas del buen pastor. Esa base también que veníamos leyendo arriba, y pues se puede aplicar ya sea al matrimonio, también a la vida diaria, ¿no? Y también me llama la atención que nos habla también de una igualdad delante de Dios como hijos de Dios, ¿no? Hombres y mujeres, también algo que da dignidad a ambas personas por la gracia de Cristo, ¿no? Ni el hombre debe de abusar de la mujer, pero tampoco la mujer debería de abusar del hombre, ¿no? Es una igualdad que pues solo nos da la redención en Cristo. Eso es lo que, pues también si tocamos un punto de vista matrimonial. Ok, gracias igual por compartir ese punto de vista, ¿no? Diferente, ¿no? Okay. Ahí están los aplausos por parte de Karen. Pensé que iba a haber como que más polémica con estos versículos, la verdad. Dije, no, pues aquí se nos van a alborotar todos. Que hablaba del matrimonio y todo. El 7 es muy, muy clave también de que las mujeres son coherederas de la gracia, o sea, ambos, como lo hemos visto desde el primer tema, ¿no? Hombres y mujeres delante de Dios en el jardín del Edén, eran responsables de sus malos actos, ¿no? Y Dios los tuvo que juzgar, pero también tienen ese deber, ese derecho que Dios nos ha dado por gracia, y también son coherederas de la gracia de Dios. Me encanta cómo dignifica a la mujer en una cultura judía muy machista, ¿no? Exactamente. También podemos ver eso. A ver, vamos a ver qué dice el chat. Me gustaría opinar también en este punto. Ok, adelante, Mario. Sí, pues en la parte final del versículo 7, para que vuestras oraciones no sean estorbadas, me parece que no quiere decir que Dios no va a escucharnos si tenemos una actitud contraria a lo que está diciendo, sino que en el contexto de Efesios y Colosenses, que tienen mandamientos similares, el estorbo va a consistir en la distracción, tanto de hombres como mujeres, por estar pensando en su propio egoísmo, no van a mirar el enfoque adecuado, ¿no? O sea, pienso que ahí Satanás estorba las oraciones distrayendo y perdiendo el enfoque, que aún con toda la misericordia de Dios no sabemos orar y el Espíritu dirige nuestras oraciones, ¿verdad? Pero en este punto creo que se ven estorbadas de esa manera, que el propio egoísmo ciega el entendimiento de uno o del otro por querer el poder, complementando lo que dijo Gerson también. Gracias, Mario. Entonces, ¿cómo podemos darle una aplicación contemporánea? Creo que el respeto en las relaciones, ¿no? O sea, la mujer respeta al hombre, así como el hombre respeta a la mujer, y eso los ayuda. Algo que yo les comentaba a mi grupo era que quien lea, por ejemplo, el pasaje que hay en Efesios, también se habla sobre esto, que dice que la mujer debe someterse al hombre, y porque es cabeza del hogar, y ciertamente así es. Pero más adelante dice que el hombre debe amar a la mujer como se ama a sí mismo. Entonces, eso también es un significado de sometimiento un poco, porque para amar a la mujer como se ama, como si fuera él mismo, tiene que ceder en muchas cosas también. Entonces, es como un equilibrio entre los dos. Exactamente. Creo que también sí lo podemos enlazar. A ver. Génesis, ¿quieres abrir tu micro, porfa? Nos quieres comentar un poco.
Ok, bueno, nada más de lo que decía Belén, yo creo que habla de la honra en un matrimonio, ¿no? Como en general fuimos llamados a honrar a todas las personas, y en un matrimonio yo creo que es muy importante la honra, porque digo, está focalizando en ese punto. Y como Belén decía, que el hombre, que en esta parte en Efesios dice que tiene que a la mujer o a su esposa como se ama a sí mismo. Entonces eso también me hace pensar que es un mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo y mucho más a tu costilla, ¿no? Esa es mi opinión. Ok, gracias, Génesis. Sí, tienen mucha razón. Gracias por los comentarios que nos han dado, ¿verdad? Ayudan a construir más o solidificar más lo que hemos estado leyendo. Por ahí dice Belén, consejeras matrimoniales. Sí, muy bien. Dios las bendiga, ¿verdad, hermanitas? Y sobre todo siempre poner a Cristo en el centro de las relaciones, ¿no? Como dice por ahí John Piper nos invita también a que un matrimonio siempre sea el reflejo de Cristo y su iglesia, ¿no? Entonces, que siempre sea el reflejo que Cristo tiene por su iglesia. Entonces, el matrimonio viene a ser eso también, ese reflejo de un amor terrenal. Ok. De los versículos del 8 al 18, rápido, alguien que haya captado la instrucción de estos versículos. Bueno, nosotros comentábamos que parte de las instrucciones, igual podría ser el versículo 8, ¿verdad? Pero estaban dadas como refrenar la lengua del mal, no hablar, y sus labios no hablen engaño, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla, ¿no? Son como que las instrucciones así generales. Perfecto. Y qué tan difícil es esto, ¿no? En el trabajo, ser buenos, bendecir a todos, pagar bien por el mal, apartarnos del mal, ¿no? Y hacer el bien, o buscar la paz y seguirla, ¿no? En medio de nuestro trabajo, ¿no? Qué difícil es esto, ¿no? Entonces, es una carta, pues, que nos confronta, y también a la iglesia de ese siglo, pues, la confrontaba aún más, ¿no? Gracias, Karen. ¿Tienes la base teológica o alguna aplicación contemporánea que nos quieras compartir? Creo que en la base teológica habíamos comentado, y creo que era la honra a Dios. Y la aplicación era la parte de ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándose, misericordiosos, humildes. Y la parte obviamente de que completa todo esto es no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, sino contrario, bendigan. Okay. ¿Alguien alcanzó a leer el versículo 15? Ya para ir cerrando. ¿Alguien? El versículo 15 lo tiene a la mano. Sí, yo lo tengo a la mano. Es la base teológica, santificad a Dios en vuestros corazones. Ajá. Uy, la siguiente diapo, por favor. Ángel creo que tenía un comentario también, y Mario. Sí, la siguiente diapo, por favor. Uy. Ahí está. Ángel nos dice en el chat, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. También el versículo 17 y 18. Ok, el versículo 15 en especial tiene esta pregunta muy particular, ¿no? ¿Qué podemos aprender de este versículo acerca de explicar el evangelio a las personas? El versículo 15 nos dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay una palabra clave ahí, ¿no? Exacto, Adi. Muy bien. Nos dice que estemos preparados, ¿no? Y poderlo presentar con mansedumbre y reverencia, nos comenta Belén.
Exactamente. Muy bien. Muy bien, entonces vemos la invitación también de Pedro, ¿no? De que nosotros cuando vengan esas preguntas, esas interrogativas de tu estilo de vida, puede ser ese estilo de vida que llevas en tu trabajo totalmente diferente, un estilo contracorriente, también nos invita a que estemos preparados, ¿no? Para que estemos preparados para presentar defensa, pero no con violencia, no con golpes, sino con ¿qué? Con mansedumbre y reverencia. Wow, no. Creo que esto, a mí la verdad en especial, cuando yo estaba preparando esto, me confrontó demasiado, o sea, me confrontó mucho porque recapitulando, hoy pudimos aprender en esto que los cristianos sufrimos para recordar también el ejemplo de Cristo. Que también tenemos que presentar una sumisión en un ambiente cívico o en un ambiente social, que tenemos que someternos a nuestras autoridades, a las leyes, a un gobierno, que también tenemos que presentar una sumisión en nuestro lugar de trabajo. También tenemos que presentar una sumisión en nuestra familia, con nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, ¿no? Pero también nos invita a vivir con honor delante de los creyentes, pagando bien con mal. Entonces, chicos, eso es, hasta aquí le vamos a dejar esta noche. Espero y estos versículos hagan hecho un gran eco en sus vidas, en sus corazones, nos inviten a reflexionar cómo estamos llevando nuestro comportamiento como hijos de Dios, como siervos de Dios libres, nos dice Pedro, cómo estamos haciendo nuestra tarea en la sociedad, en nuestro ambiente laboral y en nuestra familia. Yo les invito a que sigamos estudiando, sigamos leyendo Pedro. La próxima reunión vamos a terminar con el capítulo 4 y seguidamente vamos a tener una serie de preguntas, las cuales también nos van a llevar a entalar un diálogo, ¿no? Sobre qué nos sigue enseñando Pedro. Pero esta noche aquí vamos a terminar, chicos. Gracias por la invitación, gracias por el espacio y pues espero que sea pues el Espíritu Santo quien esté obrando en nuestras vidas y haya hablado esta noche a nuestros corazones. Gracias.